Y antes de comenzar este pequeño estudio, lo que queremos notar aquí es un detalle que nos hace comprender siempre el autor, que el autor es Pablo. ¿Por qué? Porque él está hablando aquí de sus cadenas en el verso 34. Ahí tienes, ¿no? En la última página. Miren, el verso 34 dice así: porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas, en la cárcel de Pablo. Y no hay otro, no hay ninguno otro de los apóstoles que haya escrito desde la cárcel. Entonces ahí se nota claramente que el autor es Pablo. También más adelante al final, el último capítulo, menciona él a Timoteo. Timoteo está conmigo, lo menciona. Enviaré a Timoteo. Entonces esas dos menciones, para mí no hay ninguna duda de Pablo como el autor del libro de Hebreos, porque algunos dicen, no, no se sabe quién es el autor. Yo no tengo ninguna duda de que Pablo, el apóstol, es el autor de este libro. Eso entre paréntesis. Ahora vamos entonces ya al versículo 26. Y aquí, hermanos, tenemos que decir algo antes de entrar a este estudio. Lo siguiente, que miren, durante los últimos domingos hemos estado explicando con mucho cuidado en qué consiste la salvación, ¿no? La salvación no es un asunto el que vamos consiguiendo gradualmente, poquito a poco, en el curso de nuestra vida y al final de la vida, si Dios ha visto que me porté bien, Él me recompensará con la salvación. De ninguna manera, eso no es la salvación. La salvación no es algo que lo vamos ganando gradualmente de a poquitos. No, eso es un error grande. Y entonces, ¿qué es la salvación? Como ya lo hemos estado explicando varias veces, ¿no? La salvación es simplemente en el momento que yo he puesto mi fe en Cristo, mi fe personal, auténtica, con todo mi corazón. Cuando yo puse mi fe en Cristo como mi Salvador. Allí, en un momento, en un instante, que no demoró nada, simplemente yo puse mi fe en el Señor Jesús. Ya está. Pasé de la muerte a la vida. En un momento, en un instante, nada más. No son etapas en las que vamos consiguiendo llegar a ser salvos. No. Yo puse mi fe en Cristo, entonces fui salvo en ese momento. Y además recibí vida eterna. Ya lo hemos dicho, ¿no? Varias veces eso. El Dios me entregó vida eterna. Me quitó de la potestad del diablo, me trajo como hijo suyo, me adoptó y me dio vida eterna en un solo momento al poner mi fe en Cristo. Ya está, listo, listo. Pasé de la muerte a la vida, esa es otra cosa que dice la Biblia. Pasé de la muerte a la vida en un solo momento. Entonces ya hemos ido entendiendo eso, ¿no? Porque lo hemos explicado desde varios ángulos. El creyente en Cristo tiene vida eterna, que no se puede perder esa vida eterna. En realidad es imposible perder la vida eterna. Cuando ya hemos creído en Cristo, cuando hemos sido salvos, en realidad es imposible que perdamos la vida eterna. Si fuese posible perder la vida eterna, Dios hubiera sido mentiroso. Porque el Señor Jesús lo dice repetidas veces, ¿no? De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y si la vida eterna se pudiera perder, entonces el Señor Jesús es mentiroso y toda su palabra es mentira. Entonces, mentirosos somos nosotros. Mentirosos son muchos creyentes que por ahí andan diciendo, ¿no? Cuidado, hermanito, no te vayas a portar mal, porque sabes que si te portas mal, si te apartas de Dios, vas a perder tu salvación. Vas a perder tu salvación, así que cuidado, pórtate bien. Y entonces ese creyente vive lleno de temor,
De repente hago un pecado que me aparta de Dios y pierdo mi salvación. Y así que ese es un error, grande error. Yo descanso en las manos de Dios como hijo suyo. Fui salvo un día, en cierto momento de mi vida fui salvo. Y fui salvo para siempre. No solo para siempre, fui salvo eternamente. Y esa salvación no se puede perder. Bajo ningún hecho se puede perder. Ahora, ¿yo puedo pecar? Sí. Y la Biblia dice que es imposible en realidad que dejemos absolutamente de pecar. La misma Biblia lo dice, ¿no? Que no podemos dejar de pecar. Lógicamente no vamos a estar consagrados al pecado, pero en alguna manera en mi mente hay pecado. En alguna manera, aunque sea chiquita, ya es pecado. No hay pecado chiquito. Y en alguna manera mis palabras, en algún momento, han pecado mis labios. Y en algún momento mi enojo me ha hecho pecar. Entonces es imposible para el creyente dejar de pecar. Miren, ya estamos afirmando dos hechos. Tenemos vida eterna por la fe en Cristo. Por ninguna otra razón, solamente por haber creído en Cristo. Tenemos vida eterna, sin mérito alguno, sin merecerlo, sin merecerlo, tenemos vida eterna. El Señor pagó el juicio de mis pecados y por eso es que yo tengo vida eterna al haber creído en Él. Entonces, en primer lugar, Dios me ha dado vida eterna como algo que es imposible de perder la vida eterna. Pero en segundo lugar, ¿el creyente puede pecar? Y la respuesta es sí. No solo es que puede pecar, no solo es que podríamos pecar, es que pecamos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Vamos a examinarlo en Primera de Juan. No, no está aquí en esta hoja, pero vamos a nuestras Biblias en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 1. No, no es Evangelio de Juan, sino Primera de Juan. Es casi al final de la Biblia, ¿ve? Primera de Juan, capítulo 1. Dice lo siguiente, y esto está hablando de los creyentes, está hablando de los hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 8, dice así, si dijéremos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Versículo 10, si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está, la Biblia lo dice. El creyente no es perfecto nunca en dejar de pecar. Muy bien, Dios lo dice. Versículo 10 especialmente dice, si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también dice el versículo 9, miren el verso 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. También el versículo 7, vemos el verso 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cada día, nuevamente, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el proceso de nuestra vida. En primer lugar, tenemos vida eterna que no se puede perder, esa vida eterna. En segundo lugar, pecamos sí, somos hijos de Dios y todavía pecamos sí. Sin embargo, Dios dice que al confesar nuestros pecados, Él nos limpia por medio de la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, ¿no? Muy bien.
Ahora entonces, con esa introducción, vamos ahora sí a Hebreos capítulo 10, que están en nuestras hojas. Hebreos 10, 26. Dice así: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y este es el otro aspecto de la verdad. Miren, hemos estado estas últimas semanas hablando mucho de la seguridad de salvación porque es esencial entenderlo. El creyente no entiende que su salvación, en primer lugar, no la hice yo, la hizo Cristo mi salvación. Él hizo la salvación mía. Yo la he recibido como un regalo gratuitamente. Pero Él, el Señor Jesús, llevó a cabo mi salvación. Entonces yo recibo algo que no es mío, que otra persona pagó el precio, pero para mí es gratuito. Ahora bien, eso es un aspecto de la verdad, ¿no? No perdemos la salvación, jamás, es eterna. Pero en segundo lugar, la Biblia nos habla solemnemente en este pasaje de un hijo de Dios que se ha dedicado otra vez al pecado. Y ahí está esta advertencia. Y no es como algunos han tomado este pasaje de Hebreos y otros versículos también de Hebreos para decir se puede perder la salvación. Ya hemos visto eso en el capítulo 6, que no es cierto, lo hemos estudiado. Y aquí también hay una advertencia solemne de Dios. No, esta advertencia no es en que voy a perder mi salvación. Es otro tipo de advertencia, ¿ve? Otra vez lo leemos, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué significa eso de pecar voluntariamente? Una cosa es que yo estoy consagrado al Señor y aún estando dedicada mi vida a seguir al Señor, aún así no soy perfecto en dejar de pecar, porque a veces peco y eso acabamos de verlo. Yo estoy consagrado al obedecer al Señor, pero todavía peco y Dios mismo lo dice. Pero otra cosa diferente es que yo me lanzo a la vida de pecado y en lugar de estar consagrado a Dios, ahora estoy consagrado a la maldad, como vivía yo antes de conocer a Cristo, posiblemente, ¿no? Posiblemente yo estaba viviendo ahí, embarrado en las maldades del pecado. Y no me importaba hacer cosas malas, ni tenía remordimiento de conciencia, ni nada. Simplemente estaba ahí supuestamente gozando del pecado. Y esto es lo que llama Dios si pecaremos voluntariamente. Porque si pecamos voluntariamente, ahora dejamos el camino del Señor y nos lanzamos otra vez al camino del mundo. De eso está hablando. Un creyente que deja su comunión con Dios, deja su comunión con Dios y retrocede otra vez al pecado. La primera pregunta es esta: ¿perderá su salvación? ¿Cuál es la respuesta? No, no va a perder su salvación. Pero Dios le advierte de lo que él está cometiendo, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces el creyente que hace eso no va a perder su salvación eterna, pero Dios le dice, mira en qué condición te encuentras tú. Voluntariamente te has retrocedido a la vida de pecado. Y versículo 28, el que menospreciare la ley de Moisés
por el testimonio de dos o de tres testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del concierto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Y aquí está hablando sin duda alguna de una persona creyente, está hablando de un hijo de Dios. Veamos el final del versículo 29. La sangre del concierto, el concierto es el pacto, ¿no? El pacto de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del concierto con la cual fue santificado. Es una persona creyente que tiene vida eterna, es un hijo de Dios. Y más exactamente fue santificado por la sangre de Cristo. Pero ¿qué está haciendo este creyente? Está ultrajando al Espíritu de gracia. Y ahora, aquí menciona la ley de Moisés, ¿no? Que el que quebranta la ley de Moisés en el tiempo de Israel, tiempo antiguo, y los que eran de la nación de Israel. El que quebranta la ley de Moisés por el testimonio de los testigos muere sin ninguna misericordia. Por ejemplo, adulterio, ¿no? Entonces la ley de Moisés decía que el pueblo donde vivían ellos, sus vecinos, tenían que sacar a los dos adúlteros, a los dos, y ponerlos en medio y lo apedreaban hasta que moría. Eso era el castigo del adulterio. Y también era el castigo de la brujería y otras cosas más también. Era pena de muerte. La brujería era, la idolatría era también pena de muerte. Entonces de esto está hablando. Y el que quebranta la ley de Moisés, recuerden que el libro de Hebreos está escrito para los israelitas, ¿no es cierto? Entonces a ellos, en el tiempo antiguo de Israel, va a morir el que quebranta la ley de Moisés. Y entonces, ahora, ya no estamos en la ley de Moisés, nos dice, ya no. Estamos en la misericordia de Dios, estamos bajo la gracia de Cristo. Entonces, si la ley de Dios fue dada por Moisés fue imperfecta y no pudo dar salvación al hombre, pero aún así, siendo imperfecta esa ley, el que quebrantaba la ley de Moisés, pena de muerte. Ahora entonces, versículo 29, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? Porque la gracia de Dios es mucho más grande que la ley de Moisés. La Biblia dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios ha triunfado sobre el juicio de Dios. La ley de Moisés era el juicio de Dios. Ahora estamos en la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que su misericordia ha triunfado sobre su juicio. Pero la única manera posible de que Dios ejerciera misericordia es castigando al inocente, al santo Hijo de Dios. Él llevó nuestro castigo. Entonces, la misericordia de Dios está sobre nosotros. ¿Y cuánto será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios? No el que quebranta la ley de Moisés como antes, sino el que siendo hijo de Dios, ¿qué está haciendo? Al lanzarse al pecado voluntariamente, con todo su corazón, se consagra no a Dios, se consagra al pecado. Y tuviere por inmunda la sangre del concierto con la cual fue santificado. Y es un hijo de Dios. Y está haciendo esto, ¿no? Y ultrajare al Espíritu de gracia. Porque sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará su pueblo. No hablando de los incrédulos, sino su pueblo, los creyentes en Cristo. El Señor juzgará a su propio pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, como digo nuevamente, ¿no? Vienen muchos hermanos diciendo, ya ves, mira, Hebreos 10, 26 al 31,
Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, pero lo que no dice es que Dios va a quitarle la salvación a sus hijos. En ningún momento lo dice. Es una advertencia muy grande al creyente que es hijo de Dios, que tiene vida eterna. Y siendo así un hijo de Dios, voluntariamente está viviendo una vida no hacia Dios, sino hacia el pecado. ¿Ven? Y entonces no habla de perder la salvación, habla de que este hijo de Dios está pisoteando la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ahora vamos a ver también en el mismo libro de Hebreos, ahora en nuestras Biblias, ¿no? Porque no está aquí, no está copiado aquí. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 4. 12:4, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Empero si estáis fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, luego adulterinos sois, que no hijos. También tuvimos a la verdad por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque aquellos, o sea, nuestros padres, ¿no? Porque aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas o sea, Dios, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Empero después, fruto quietísimo de justicia da a los que por él son ejercitados. Y miren cómo enfatiza este pasaje que acabamos de leer la palabra castigo, ¿no? La disciplina de Dios. Pero no usa en ningún momento la palabra condenar, porque Dios no condena a sus hijos porque ya los libró de la condenación. Y aunque sus hijos se porten mal, y aunque sus hijos comiencen a andar voluntariamente en el camino del pecado, aunque hagan eso, siguen siendo hijos de Dios. Y justamente porque siguen siendo hijos de Dios, es por eso que Dios los azota y los castiga. No porque dejaron de ser hijos de Dios, sino porque siguen siendo hijos de Dios. Así que no es como algunos cuando, cuando vivíamos en Estados Unidos algunos años, ¿no? Aquí no lo he escuchado, pero sí acá, allá en Estados Unidos y aún entre la gente hispana, ahí escuché varias veces, miren, aquellos que niegan la seguridad de salvación, aquellos que dicen, vas a perder, podrías perder tu salvación, cuidado. Aquellos que dicen eso, yo los he oído burlándose de nosotros, que decimos, no, eso no es cierto, la salvación no se pierde, no se puede perder la salvación. Pero ellos se burlan de nosotros y decían, ya tú eres de esos hermanitos que dicen, salvo, siempre salvo. Tú eres de esos, tú eres de los que dicen, salvo, siempre salvo. Bueno, y mi respuesta a esa burla es 100% correcto. No lo digo yo, lo dice Dios. Salvo,
siempre salvo. Y algo más diríamos, salvo, eternamente salvo. Amén. Y si se burlan de nosotros, pues que se burlen, pero la verdad sigue siendo la verdad. Había un hermano que se llamaba, bueno, hace poco, hace como un mes, falleció el hermano Juan Palacios, ¿no? Algunos lo recuerdan. Fue miembro de esta iglesia, fue líder también aquí, fue pastor en Lima bastantes años. Bueno, el hermano Juan Palacios nos contaba, trabajaba él en una fábrica en un tiempo, y una fábrica grande, entonces él entraba, como estaba en la parte administrativa, y aquí había al costado los obreros con sus máquinas y el otro lado también. Entonces al comienzo, ¿no? Supieron, ese es un hermano. Entonces los obreros se burlaban de él. Hermanito, cuando entraba, ¿no? Hermanito, aleluya, también le decían. Y el hermano Juan nunca le dio vergüenza. Y cuando decían hermanito, aleluya, decía, amén, aleluya, gloria a Dios. Y nunca tuvo vergüenza. Entonces ya en unos cuantos días ya dejaron de burlarse porque no lo avergonzaban. Amén, yo soy aleluya, gloria a Dios. Igual se puede decir esto, se burlan de nosotros diciendo, tú eres de los que creen esa, salvo, siempre salvo. Amén, yo soy de los que creo eso. Y en realidad no es porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice en su palabra. Salvo, siempre salvo. Salvo, eternamente salvo. No puedo perder mi salvación, porque la salvación no la gané yo, la ganó Cristo. Lo hizo en la cruz. Y la obra que él hizo fue 100% perfecta. No necesita agregarle nada a mi salvación. No tengo que ayudarle al Señor, como algunos piensan, ¿no? Tengo que ser fiel, tengo que ser fiel, tengo que ser fiel, porque si no soy fiel, podría perder mi salvación. Eso es negar la obra de Cristo. Eso es darle la gloria al hombre. Eso es robar la gloria de Dios y atribuirle la salvación a la fidelidad del hombre mismo. No, la salvación es para gloria suya, es para la gloria de Dios, porque Él hizo mi salvación, no la hice yo. Y cuando Cristo hizo mi salvación, la hizo completa y la hizo perfecta. Gracias a Dios por eso, porque no tenemos que descansar en nuestra fidelidad, porque nunca somos fieles. ¿Dónde está un creyente que sea fiel? Muéstremelo usted y no me mire a mí porque yo tampoco soy fiel. ¿Dónde está un creyente fiel? Porque para que haya un creyente fiel tendría que dejar de pecar en absoluto. Y hace un momento hemos leído en Primera de Juan. Y ahí dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero cada día la sangre de Jesucristo, de nuevo cada día, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y me limpia perfectamente. Así que la salvación es para la gloria de Dios. No podemos robar la gloria de Dios. No podemos decir, yo soy un hermano fiel. Y como yo soy bastante fiel, por eso Dios me recompensa con la salvación, robándole la gloria que a Dios le pertenece y que al Señor Jesús le pertenece, porque Él pagó mi salvación completamente, perfectamente. Gloria al Señor por eso. También vamos a leer un momentito en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Y así entonces en el versículo 26, y el contexto es de la cena del Señor. Está hablando de la cena del Señor, el pan y el vino, ¿no? Que participamos. Entonces, Primera de Corintios 11, 26. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y así coma de aquel pan y beba de aquella copa. Ahora, otra vez, ahí no está diciendo el que sea un creyente perfecto, que no, el creyente que no peca, que tome el pan y el vino. No, porque no existe creyente perfecto. Lo que está diciendo es examínese a sí mismo. ¿Estás caminando en el pecado de manera voluntaria? Entonces, primero arrepiéntete y después vienes a tomar la cena del Señor. Corrige tu vida. Deja tu vida de pecado a la que estás entregado. Arrepiéntete y entonces podrás venir y tomar la cena del Señor. Eso es lo que dice, ¿no? Y seguimos leyendo. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Veamos con cuidado en el verso 32, la diferencia entre castigados y condenados. Otra vez, verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo incrédulo es condenado por el Señor. El creyente que es hijo de Dios no es condenado, sino, ustedes díganme, castigado, castigado. ¿Ve? Y ahí habla de que algunos creyentes están enfermos y otros duermen. Aún así, que un creyente anda voluntariamente en el pecado, aún así, ese creyente ha dormido. Y Dios no dice murió, sino durmió. Es un hijo de Dios. Anduvo voluntariamente en el pecado y Dios lo hizo dormir. Porque un día Dios, a ese creyente desobediente, un día Dios lo despertará en la resurrección y le hará entrar en su reino. Y no porque fue obediente o desobediente, sino porque Cristo pagó sus pecados. Esa es la razón, porque fue salvo. Aún este creyente desobediente al que Dios le ha castigado con la muerte, aún en ese caso Dios dice, duerme. No es que murió, duerme porque va a despertar en la resurrección y será llevado al reino de Dios. También aquí mismo en Primera de Corintios, en el capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Ahí leemos del verso 1, ¿no? Verso 1. Este es un caso muy ilustrativo de un hermano entre ellos que estaba en un extremo de pecado. 1 Corintios 5, versículo 1. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Uno de los creyentes de esta iglesia, y no era el único porque había fornicación ahí, y el apóstol Pablo los corrige fuertemente porque era necesario corregirlos. Es que en aquel tiempo, en el mundo griego, ¿no? El pecado sexual era algo que estaba, digamos así, de moda o todo el mundo lo practicaba. Todo ese imperio griego estaban entregados al pecado sexual de una manera grande. Todos practicaban el pecado sexual. Ahora no es mucho, lo hacen, pero no así de una manera tan grande como ellos. Hacían desfiles idolátricos y ahí estaban las prostitutas idolátricas. Una corrupción increíble. Así era el imperio griego.
Y los creyentes en Cristo vivían en medio de ese ambiente y por eso estaban influenciados y aún dentro de la iglesia todavía estaba la fornicación y son hijos de Dios y están en ese pecado, ¿no? Otra vez leemos, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Uno de ellos viviendo con su madrastra, viviendo sexualmente con su madrastra. Versículo 2, y vosotros estáis hinchados y no tuvisteis antes luto, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto así ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura toda la masa se leuda? Que con un poco de levadura toda la masa se leuda. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado por nosotros. Quitar la levadura del pecado de en medio de ellos. Y en cuanto a este hermano que vivía con su propia madrastra, Pablo estaba ausente, porque si él hubiera estado presente entre los hermanos de Corinto, nunca habrían llegado a ese desenfreno de fornicación. Pero él estaba lejos de ellos, no podía estar allí en ese tiempo. Y entonces él se enteró de esto y les dice por carta, reúnanse ustedes como iglesia y mi espíritu entre vosotros. No estoy presente, pero yo estoy espiritualmente con ustedes. Y con el poder, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne. Para que muera este hermano. Pero fijémonos la segunda parte del versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ni aún así es que va a perder su salvación. No va a perder la salvación. Va a perder la vida, va a morir. Y eso no es perder la salvación. Morirá ahora, pero será salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo la Biblia es interconectada, es integral en ella. Por todas partes está la enseñanza. La salvación no se pierde. Y aún en un caso extremo como este, ¿no? Un hermano que ha llegado a ese extremo de pecado, entonces el Señor ordena por medio de Pablo, va a ser entregado a la muerte, a la potestad de Satanás. Su cuerpo va a morir, pero no su espíritu, porque su espíritu ha de ser salvo en el día del Señor Jesús. Ahí lo vemos, ¿no? Entonces ahora volvemos a nuestras hojas, al capítulo 10 de Hebreos, volvemos allí. Y seguimos con el siguiente pasaje, que es el versículo 32. Traed empero a la memoria los días primeros, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. De una parte, ciertamente, mientras fuisteis hechos el hazmerreír, tanto por oprobios como por tribulaciones. Y de otra parte, interín, fuisteis hechos compañeros de los que de aquel modo eran tratados, porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas, y aceptasteis con gozo la rapiña de vuestros bienes, conociendo que tenéis para vosotros mismos una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Ahora cambia entonces el tema, ¿no? Ya deja de hablar el apóstol Pablo sobre los creyentes
que están entregados al pecado, ya cambia el tema, y ahora se refiere a los hermanos que han seguido fieles al Señor, no perfectos, no existe fidelidad perfecta, pero sí en términos generales fieles al Señor. Traed empero a la memoria los días primeros, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Ahora, aquí hay una cosa, hermanos, siempre he pensado yo lo siguiente. En otros tiempos, nuestros hermanos en Cristo sufrieron, como dice aquí, gran combate de aflicciones, y por su fe en Cristo aún le robaron sus bienes. Eso nos dice, ¿no? La rapiña de versículo 34. Aceptasteis con gozo la rapiña de vuestros bienes. Los creyentes eran perseguidos. ¿Usted ha sido perseguido por su fe, hermano, hermana, aquí en el Perú? ¿Ha sido perseguido por su fe alguna vez? No, ¿no es cierto? No existe persecución en el Perú a los creyentes. A mí tampoco me han perseguido. Bueno, a veces han hablado mal de mí, eso sí, muchas veces han hablado como, como si fueran enemigos míos, eso sí se ha producido, pero no me han perseguido y a usted tampoco. Entonces, teniendo nosotros aquí ese gran privilegio de no ser perseguidos por nuestra fe, ¿cómo es que no vamos a decidir consagrar nuestra vida al Señor? ¿Cómo no es que despertemos de esa pereza espiritual en que a veces estamos? ¿Qué pasó? Lo puse en silencio. Lo puse en silencio y no entiendo qué pasó. Ya lo apagué. Siempre lo pongo en silencio y está en silencio. No sé cómo se ha metido. Primera vez. No sé cómo. Está el teléfono en silencio y se mete una llamada, ¿no? No sé, no sé. Bueno, decíamos entonces, ¿no? Que el creyente de otros tiempos sufrió grandes persecuciones. Nosotros no sufrimos persecuciones y muchas veces yo me he preguntado, Señor, nosotros tenemos el gran privilegio de que no nos persiguen por la fe. Enséñanos a aprovechar la libertad que tú nos has dado, la libertad del Evangelio en este país. Y en muchos países del mundo occidental no se persigue al Evangelio. Todavía hay persecución en China, todavía hay, porque China todavía es un país dominado por el comunismo, aún a pesar de los cambios que han hecho, pero todavía. En China hay persecución grande a los creyentes. ¿Saben ustedes cuántas personas se convierten a Cristo en China? Bueno, es un país de más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? Pero se convierten a Cristo cada día. Más de 100.000 personas se convierten a Cristo en China cada día, en medio de la persecución. Se congregan para hacer su culto. ¿Alguien sabe? Algunos saben a qué hora se congregan en China, ¿no? A la 1 o 2 de la mañana, para que nadie los encuentre alabando el nombre del Señor, porque hay persecución. Su culto es de 1 a 3 de la mañana. ¿Vendría usted a casi, vendría usted a la 1 de la mañana a hacer culto, hermano? Pero eso es un llamamiento a nuestra consagración. Y aún estamos nosotros bien dormidos, y vamos a decir con toda claridad, bien perezosos, porque el sueño trae pereza y la pereza trae sueño, ¿no?
Todavía es momento de cambiar esa situación nuestra, hermanos. Y no vamos a descansar. Y yo no puedo descansar delante de Dios hasta que cambiemos nuestra pereza en las cosas de Dios realmente, ¿no? Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor, Padre Celestial, por tu palabra, por lo que aquí hemos aprendido en ella, Señor. Padre Santo, te rogamos que nos hagas una iglesia diferente de lo que somos todavía. Quita, Señor, nuestro descuido, nuestra pereza. Queremos aprender a ser una iglesia digna de que Dios nos felicite. Todavía no somos así, Señor, pero sí queremos aprender. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invitamos, hermanos, a ponerse de pie para terminar.